Ya, resolveremos el ejercicio 19 también de las ecuaciones cuadráticas. En el enunciado tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dice que la ecuación, nos da esta expresión, una ecuación cuadrática, tiene raíces recíprocas, nos pide hallar la suma de los cuadrados de sus raíces. Entonces vamos a copiar la ecuación que nos han dado y vamos a tomar los datos y las condiciones que nos da el problema, ¿no? Entonces en nuestra ecuación podemos recordar la forma general que tiene una ecuación cuadrática en su forma completa, ¿no? Vamos a agrupar, como estos dos términos no tienen variable, asumimos que son el término independiente, ¿no? Y recordemos cómo iba nuestra ecuación cuadrática, ¿no? Teníamos ax cuadrado, ¿no? Más bx más c, todo igual a 0, ¿no? Así era la forma que tomaba una ecuación cuadrática completa, ¿no? Trinómica. A ver, los datos que nos dan son de que tiene raíces recíprocas, ¿no? Si tiene raíces recíprocas, entonces una de las raíces, ¿no? Digamos x1, va a ser igual a la inversa de la otra raíz, o sea, 1 sobre x2. Ahora, si son inversas o recíprocas, esta raíz que está dividiendo puede pasar aquí a multiplicar, ¿no? Entonces se me va a formar x1 por x2 igual a 1, ¿ya? Entonces lo que tengo yo aquí, por lo pronto, es el producto de las raíces, ¿no? Tenemos aquí el producto de las raíces. A ver, regresando al enunciado, lo que nos pide es que hallemos la suma de los cuadrados de sus raíces. Entonces lo que queremos hallar es esto, ¿no? x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. La suma de los cuadrados de las raíces. Esto es lo que tenemos que encontrar. Listo. Entonces, si nosotros recordamos, teníamos en las propiedades de las raíces, teníamos una fórmula para el producto de las raíces, ¿no? Entonces, ¿qué me decía? ¿A qué era igual el producto de las raíces? Era igual a c sobre a, ¿no? C sobre a, que va a ser igual a 1, ¿no? Como estamos aquí. Entonces, el producto de raíces es c sobre a. En nuestro caso, ¿no? Sabemos que a, b y c son coeficientes. En nuestro caso, para nuestra ecuación, el valor de c es k menos 2, ¿no? Entonces vamos a reemplazar aquí y tendríamos para c k menos 2, ¿no? Entonces vamos a completar aquí k menos 2 sobre a, que en nuestro caso es 2k más 2, ¿no? 2k más 2. Y esto sigue siendo igual a 1, ¿no? Sigue siendo igual a 1. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Tenemos que este denominador que está dividiendo va a pasar aquí a multiplicar y vamos a tener lo siguiente, ¿no? K menos 2 va a ser igual a 2k más 2 por 1, que va a ser lo mismo, ¿no? 2k más 2. Si transponemos, esta k va a venir acá restando, 2k menos k me va a dar solo k, y este valor más 2 también va a ir con signo cambiado, menos 2, ¿no? Con este menos 2, menos 2, menos 2, me va a quedar menos 4, ¿no? Entonces tenemos que el valor de k es menos 4. Listo. Entonces vamos a dejar pendiente este valor y vamos a ayudarnos también con la suma de las raíces, ¿no? Sabíamos que para la suma de las raíces tenemos también una propiedad, ¿no? Entonces en el caso de la suma, hablando de la suma de raíces, tenemos x1 más x2 que va a ser igual a menos b sobre a, ¿cierto? Menos b sobre a. Entonces, en nuestro caso, tendríamos x1 más x2 igual, ¿quién es menos b? ¿No? Sería este valor, este coeficiente. Como es negativo, delante ponemos menos, ¿no? Y vamos a tener 4, ¿no? Delante hemos puesto el menos, y vamos a tener 4 menos 4k, ¿no? Y sobre a.
A sería 2K más 2. Entonces 2K más 2. Listo, entonces podemos hallar numéricamente este valor, ¿no? Ya que conocemos el valor de K, que es menos 4. Entonces si reemplazamos, ¿no? Si reemplazamos aquí el menos 4 por menos 4 nos va a dar más 16, ¿no? Más 16 más 4 nos daría 20, pero como está negativo, nos va a quedar finalmente, ¿no? En el numerador menos 20. En el denominador 2 por menos 4 nos va a dar menos 8, y menos 8 más 2 nos va a quedar menos 6, ¿no? Entonces estamos hallando la suma, x1 más x2, ¿no? Con las propiedades de las raíces. Entonces finalmente vamos a reducir un poquito esto, menos entre menos nos va a dar un valor ya positivo, y simplificando vamos a tener 10 tercios, ¿no? 10 tercios. Bueno, en realidad lo que estamos buscando hallar es el cuadrado, la suma de los cuadrados de las raíces. Entonces podemos ayudarnos, ¿no? Podemos ayudarnos trabajando esta expresión, ¿no? Entonces vamos a colocarla por aquí. Tenemos x1 más x2 que nos resultó 10 tercios, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación, ¿no? Lo que hago en un lado de la ecuación lo tengo que hacer también en el otro. Entonces nos resulta aquí el cuadrado de la suma, que es un producto notable, ¿no? Entonces tenemos el cuadrado del primero, entonces tendríamos x1 al cuadrado más el doble producto del primero, x1, por el segundo, x2, ¿no? Y más el cuadrado del segundo, que sería x2 al cuadrado, y todo igual al cuadrado de esta fracción, ¿no? O sea, 10 al cuadrado, que sería 100, sobre 3 al cuadrado, que nos daría 9. Entonces prácticamente ya tenemos lo que nos han pedido, ¿no? x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar y vamos a ordenar. Tenemos así, ¿no? x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 2 por el producto de x1 por x2, ¿no? Entonces vimos que al inicio teníamos ese producto, ¿no? Como parte del dato. x1 por x2 es igual a 1, porque las raíces eran recíprocas. Entonces vamos a tomar en cuenta eso, da ese valor, x1 por x2 es 1, ¿no? E igual todo a 100 sobre 9. Listo, entonces vamos a despejar el valor. Vamos a tener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 100 sobre 9 menos 2, ¿no? 100 sobre 9 menos 2. Entonces, si sacamos el mínimo, va a ser 9, y tendríamos 9 entre 9, 1 por 100, 100, ¿no? Acá sumimos 1, 9 entre 1, 9 por 2, 18 menos 18. Listo. Resolviendo, finalmente vamos a obtener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual, ¿no?, a esta resta. 100 menos 18 me va a quedar 82 sobre 9. Listo, entonces esta sería nuestra solución final, cotejando con las alternativas. 82 medios nos ha dado, ¿no? Entonces va a ser nuestra alternativa